nombre es Esteban Jovaji, soy investigador del CONICET, trabajo en San Luis, en el Instituto de Matemática Aplicada de San Luis, y soy parte de un grupo que, entre otras cosas, estudia el ciclo hidrológico, el agua, pero especialmente la conexión que tiene el ciclo del agua con las cosas que ocurren en el territorio. Los servicios de los ecosistemas son mucho más que lo que tradicionalmente vemos como productos de la tierra: cultivos, alimentos, fibras, energía incluso. Hay múltiples servicios que el territorio presta a las personas. Y un concepto hermano de alguna manera del concepto de servicios de los ecosistemas es el de ordenamiento del territorio. Cómo utilizamos el territorio de modo de que la provisión de distintos servicios y la producción de bienes sea lo más armónica posible. Y tal vez, en término último, lo que buscamos es que las decisiones que tomamos respecto a qué se hace en el territorio sean lo más inteligentes y justas posibles. Entonces, entran a jugar en lo que decide una sociedad o un individuo respecto a lo que hará con su territorio. Entran a jugar muchas cosas, no solo la producción, sino cuestiones como, por ejemplo, la protección de hábitats y de diversidad de fauna o de flora, y el agua. Y es específicamente el agua de lo que les quiero hablar. En qué medida el ordenamiento territorial se vincula a cuestiones del agua, a servicios hídricos que interesan a la gente. Cuando pensamos en el ciclo hidrológico, es tal vez lo más normal ir hacia la fuente de agua que todos identificamos en la atmósfera, la precipitación. Pero la realidad es que desde la precipitación hasta un usuario final de agua en una ciudad, hay un mediador fundamental que es el territorio. Las entradas de agua a las cuencas ocurren en un territorio, y ese territorio es como un filtro que de alguna manera cambia las rutas que sigue el agua y el timing, el ritmo con el que el agua viaja por el sistema y puede llegar, por ejemplo, a una ciudad. La otra cuestión importante es que cuando hablamos de agua y de servicios del agua a la gente, no solo hablamos de provisión de agua. Si bien la provisión de agua es tal vez el servicio más conocido, también está el de regulación hidrológica. El agua también puede ser un factor de daño, de perturbación para la gente. Inundaciones crecientes, procesos de erosión muy fuertes producidos por el agua, implican que también de los territorios buscamos que regulen la hidrología. Estos servicios hidrológicos, el de la provisión de agua y el de la regulación, son también muy influenciados por el ordenamiento del territorio. Eso es lo que vamos a ver ahora con algunos ejemplos. Cuando hablamos del ciclo hidrológico, la complejidad que podemos darle a los caminos que sigue el agua es infinita. Y es útil entonces encontrar formas prácticas de simplificar esa complejidad, especialmente a la hora de ordenar el territorio. Y en ese sentido me parece útil plantear tres válvulas principales que deciden cómo viaja el agua en un territorio. Cuando definimos una cuenca, el ingreso de agua en la mayoría de las cuencas está simplemente definido por la precipitación que tiene lugar dentro de ese territorio. La cuenca, por definición, es un sistema cerrado en cuanto al aporte de agua de otros territorios, y todo el agua que llega a esa cuenca es la que viene por precipitación. Entonces lo que queremos saber es cómo ese ingreso de agua va a seguir distintos caminos y cuánta de ese agua se va a transformar en caudal en ríos que podemos utilizar para la provisión de agua o que pueden generarnos problemas por crecientes. Hay una primer gran válvula del agua que ingresa o que afecta al agua que ingresa a una cuenca, y es la válvula que decide cuánto infiltra y cuánto se escurre. Lo que escurre es lo que viaja por la superficie del suelo y viaja en forma muy acelerada y veloz a los cursos de agua. Lo que infiltra, en cambio, penetra en el suelo y empieza a seguir un viaje mucho más lento y se expone a nuevas válvulas que enseguida vamos a ver. Entonces esa primer válvula, la de la infiltración versus el escurrimiento, define muchas cosas, entre otras, por ejemplo, la erosión de la superficie. La segunda válvula es la que decide cuánta del agua que finalmente infiltró en el suelo va a seguir viajando en profundidad y eventualmente llegar a alimentar acuíferos
y alcanzar cursos de agua por el camino subterráneo, o va a ser interceptada por las raíces de plantas o por la evaporación directa del suelo y volver a la atmósfera como vapor. Esta segunda válvula es otra válvula que juega entonces en el ciclo del agua y que también podemos afectar fuertemente con el uso de la tierra. La tercera válvula en realidad está antes que las otras dos y es relativamente menos importante en la mayoría de los sistemas. Pero antes de que pase todo lo que les conté recién, el agua puede ser interceptada. Con intercepción llamamos a que moje la superficie, por ejemplo, de plantas y sin poder llegar al suelo vuelva a ser evaporada. En la mayoría de las situaciones ignoramos este proceso, pero en algunos casos, como por ejemplo forestaciones en climas donde las lluvias son de tipo llovizna o niebla, este proceso de intercepción puede ser muy importante. Entonces, el balance de agua que he planteado, o estas rutas distintas del agua, terminan definiendo, en un término muy simple, cuánta del agua de lluvia puede ser evapotranspirada y volver a la atmósfera y cuánta queda como líquido y puede salir al final del tubo por un arroyo en una cuenca. Ese balance decide entonces la cantidad de agua que tenemos. Ahora, es muy distinto, si uno piensa en la provisión de agua, recibir toda el agua junta después de una lluvia que recibirla gradualmente en varios días después de la lluvia. Esa cuestión, que es el ritmo con que viaja el agua, es tan importante como la cantidad de agua. Y en este sentido, que el agua llegue a los ríos por superficie, por escurrimiento superficial o infiltrando y viajando subterráneamente hace una diferencia muy grande. En general, cuando hablamos de provisión de agua, es el segundo recorrido, el profundo, el que queremos favorecer. También cuando pensamos en calidad de agua. El agua que viaja en superficie arrastra contaminantes típicos como agroquímicos y puede arrastrar mucho fósforo de la superficie, mientras el agua que viaja en profundidad, y sedimentos también que pueden viajar por superficie, mientras que el agua que viaja en profundidad generalmente está libre de estos componentes, pero puede arrastrar el nitrógeno, los nitratos que se escapan de los sistemas agrícolas o también sales. Cada viaje no solo afecta el ritmo del agua, sino aspectos importantes de la calidad del agua. Los usos de la tierra juegan sobre estas válvulas. Entender cómo afectan estas válvulas es fundamental. Vamos a ver dos casos que ilustran cómo la forma en que usamos el territorio puede comprometer los servicios hídricos de los ecosistemas. El primer caso se vincula directamente al problema de la provisión de agua. Y el segundo caso se vincula con la regulación hidrológica y particularmente el problema de las inundaciones. Ambos casos tienen lugar como procesos importantes en el centro de la Argentina. El primer caso del que les quiero hablar es el de las plantaciones forestales en áreas de pastizal, en áreas serranas de pastizal. Por distintas razones se han establecido plantaciones forestales en sistemas que originalmente eran pastizales. Y una de las características que tienen los sistemas forestales es que consumen una cantidad de agua mucho mayor que el pastizal. Cuando me refiero a consumo, me refiero al agua que ingresa al suelo y es captada por las raíces y evapotranspirada. No solamente la mayor densidad de hojas, sino también el hecho de tener una estructura mucho más elevada por parte del canopeo forestal, llevan a que se pueda perder una cantidad de vapor mucho más grande. El agua que sale de una cuenca, como hemos visto, es producto de lo que entra, menos el agua líquida que sale de una cuenca, menos aquello que se ha retirado por evapotranspiración. Si por evapotranspiración retiramos más, termina saliendo al final de la cuenca menos agua. Y eso es algo que pasa en todos los sistemas de pastizal, especialmente subhúmedos o semiáridos, cuando son forestados, particularmente con especies de rápido crecimiento como pinos y eucaliptos. En muchas cuencas se ha aprendido con bastante dolor que el establecimiento masivo de plantaciones forestales ha reducido el rendimiento de agua. En Argentina, uno de los ejemplos más conocidos es el de las sierras de Córdoba, y es un caso interesante porque esas sierras, además de la tradicional producción ganadera que tienen, prestan un servicio valiosísimo en algunas de sus cuencas a las ciudades. El caso más importante es el de las cuencas del lado este de la Sierra de Comechingones y la ciudad de Córdoba, 2 millones de habitantes que dependen de agua de la sierra. La producción forestal en esas cuencas compromete la cantidad de agua que llega a
los ríos y puede comprometer la provisión de agua en la ciudad. Actualmente la forestación en esas cuencas no es de gran superficie, pero cualquier intento de expandirla o un proceso de invasión de las especies forestales que ya está teniendo lugar puede comprometer un recurso de muy alto valor, que no tiene hoy en el mercado ese valor, pero lo tiene en los hechos para la sociedad en una ciudad como Córdoba, puede ser comprometido justamente por este cambio en la cobertura de las cuencas. El segundo caso del que vamos a hablar es un caso relacionado a la regulación hidrológica. Las inundaciones son una perturbación muy grande para la sociedad y especialmente lo son en llanuras muy planas como la región pampeana, porque suelen ser inundaciones en cámara lenta, inundaciones que avanzan lentamente pero tardan mucho en retraerse, que pueden llevar, por ejemplo, a que localidades enteras vean sus vías de comunicación o directamente sus cascos urbanos muy afectados por el agua, incluso se tengan que evacuar por meses y a veces hasta años. En región pampeana hay muchos de estos ejemplos y hemos aprendido con los años de investigación en la llanura que el uso de la tierra ha jugado un papel tan importante como las fluctuaciones de la precipitación disparando estas inundaciones. Uno de los cambios más grandes que ha habido en el uso de la tierra en la llanura pampeana fue el abandono de un sistema en el que rotaban pasturas y agricultura por un sistema que actualmente hace solamente agricultura. Esas pasturas, que eran pasturas que tenían dentro de su elenco de especies a la alfalfa como un componente importante, eran sistemas capaces de utilizar una gran cantidad de agua y hacerlo además hasta profundidades muy grandes en el suelo. De alguna manera, la rotación de agricultura y pasturas lograba mantener el balde del suelo de la llanura vacío hasta una profundidad bastante grande, del orden de 4 a 5 metros en el caso de las pasturas. El abandono progresivo de estas pasturas por un esquema de agricultura continua en donde todos los años, repito, un cultivo anual, llevó a que en los años secos no se pueda vaciar ese balde hasta una profundidad mayor a los 2-3 metros y que en los años húmedos necesitemos menos agua para saturar el sistema. Como resultado de esto, hoy vemos que lugares que antes se inundaban con frecuencia media se inundan con una frecuencia mayor, las inundaciones son más intensas y que gran parte de la llanura en la que en tiempo histórico no hemos conocido inundaciones, hoy se inunda. Tierras de las más valiosas de la región pampeana tienen alrededor de un 20 a un 30% afectados por inundación y pueblos que no conocieron la perturbación de la inundación la ven por primera vez. Ha jugado un papel central en esto el abandono entonces de un sistema que combinaba ganadería y agricultura rotando en el paisaje pasturas con cultivos a este sistema nuevo que tenemos hoy de solamente cultivos anuales. Una de las características más interesantes y más complejas del agua a la hora de enfrentar el ordenamiento territorial es que el agua se mueve y el agua genera entonces efectos laterales lejos de donde se inició la perturbación. Por ejemplo, puedo yo estar alterando el rendimiento hídrico de una cuenca, no verme afectado por eso y afectar aguas abajo a una ciudad, como es el caso que comentaba recién para las sierras de Córdoba. Puedo yo hacer pasturas en mi propio establecimiento y deprimir los niveles freáticos y proteger ese pequeño lote de la inundación, pero de nada sirve si todos mis vecinos no lo hacen y mantienen elevados sus niveles de agua. Por vasos comunicantes mis niveles no podrán deprimirse mucho y voy a estar atado al destino del resto de la cuenca. Hay paradojas interesantes en este sentido y es que en región pampeana hoy los sistemas más virtuosos en lo ecohidrológico, que son los que mantienen pasturas, son los tambos. Los tambos están prestando un servicio de regulación hidrológica que beneficia a todo el paisaje. La agricultura, en cambio, es la que genera los excesos de agua más grandes. Y paradójicamente, quien paga las consecuencias más graves por la inundación es el sistema de tambo, porque es un sistema que necesita una logística muy aceitada de comunicación. La leche tiene que salir de los tambos todos los días. En la agricultura yo en cambio puedo envasar el grano y cosecharlo cuando la inundación se retire. Quien genera el problema lo sufre menos, quien lo mitiga lo sufre más. Estas asimetrías obligan a ordenar el territorio y solamente se puede ordenar el territorio si se establecen acuerdos. Es un proceso netamente político que involucra conocimiento,
el mayor que podamos tener, pero que en el punto último es un proceso de negociación en el que tienen que intervenir los jugadores del paisaje junto con los gobiernos. Es muy difícil saber de antemano, ante una nueva intervención en el territorio, cuáles serán todas las consecuencias. La idea del principio precautorio nos plantea que no se va a hacer ninguna intervención hasta no conocer todas sus consecuencias. En un sistema tan complejo como es una cuenca o un paisaje, y con intervenciones nuevas en el uso de la tierra, es imposible desde la ciencia de antemano conocer todas las posibles consecuencias positivas o negativas. Entonces, ¿qué debe hacer la sociedad ante nuevas opciones de uso del territorio? ¿Prohibirlas hasta conocer exhaustivamente todo? Eso es imposible. Un planteo alternativo a este, al de la idea del principio precautorio, es el de manejo adaptativo. Vamos a establecer intervenciones. Por ejemplo, desmontaremos una fracción del bosque chaqueño y no sabemos qué consecuencias tendrá en lo hidrológico. No deberíamos desmontar el 100% del paisaje hasta no empezar a monitorear las consecuencias que tuvo desmontar un 10 o un 20%. Al hacerlo, lo que no nos podemos permitir es no monitorear una serie de impactos y tomar estas intervenciones como un gran experimento del cual podemos aprender. En un primer ciclo intervenimos, medimos, discutimos, ofrecemos opciones y volvemos a discutir cuáles serán las nuevas intervenciones posibles, permitidas o no permitidas. El ordenamiento territorial no es algo cristalizado y fijo, sino que es un proceso en donde este tipo de aprendizaje, el aprender al hacer, se incorpora y se negocia a nivel de una sociedad. Por supuesto, los acuerdos inteligentes y justos solo van a ocurrir con el soporte de la ciencia y con un mecanismo de transparencia y participación lo más aceitado posible.